Estamos hablando con el dirigente político, el abogado Antonio Carri, dirigente de Alianza del Lápiz en Venezuela. Desde Es la hora de hablar en este podcast de Píldoras Digitales para quienes se conectan en este momento para seguir este diálogo. Les invitamos ahora y le invitamos a Antonio para poder hablar un poco de las propuestas. Hemos transitado en una suerte de diagnóstico de lo que ha venido pasando y lo que está pasando en Venezuela. Pero también en base a esto es importante, es indispensable tener las propuestas para poder elegir entre esta amplia variedad de propuestas, tanto desde el gobierno como desde la oposición, se ofrecen al electorado venezolano. Y en mi pasaje, por ejemplo, por Venezuela, tuve la oportunidad de vivir varios años allí y me llamó poderosamente la atención una de las frases de las tantas, del acervo popular venezolano, y aprovechando su presencia, tengo entendido que usted es de Valencia, ¿correcto? Sí, Pero como no, claro. su vida política fundamentalmente transita en Caracas. Y una de las frases que se menciona reiteradamente en los Andes venezolanos, por ejemplo, es que Caracas es Caracas y el resto es monte y culebra. ¿Cómo hacer para un político de Valencia, que ha trabajado su militancia política en Caracas, en la capital del país, enamorar, entusiasmar, movilizar a los votantes o a simpatizantes en el Zulia, en el Táchira, en Barinas, para este gran diálogo que usted propone para transformar Venezuela? Bueno, fíjate, Víctor, lo primero es conocerlo. Nosotros nos hemos dedicado todo este tiempo no a andar como candidatos convencionales ni como reinas de carnavales por los pueblos de Venezuela, sino más bien conocerlos, pero conocerlos a través de los ojos de los maestros venezolanos, que han sido nuestros grandes aliados, Víctor, durante todo este tiempo. Es decir, nosotros, la Fundación Uslar Pietri, se ha dedicado a abrir casas del lápiz, que son centros de formación de emprendedores, en distintas regiones del país, que nos ha permitido a nosotros conocer esas realidades que hay en el interior. O sea, es decir, nosotros, a mí, te podrás imaginar, esa frase a mí siempre me ha pegado en el alma. Decir que Caracas es Caracas y los demás es Monteculebra. Eso, por supuesto, que a mí me causa una indignación terrible, ¿no? Y sobre todo porque en otras ciudades del país, como Maracaibo, por ejemplo, está la mayor riqueza petrolera, en Guayana está la mayor riqueza minera, el factor industrial y además el propio nacimiento de la República que estuvo en Valencia. Entonces, Venezuela es un país, primero es una nación muy joven, es una nación que apenas 10 años después que el rey de España la declara Capitanía General, porque ni siquiera fuimos virreinato, bueno, apenas habían pasado 10 años de aquella Capitanía General, declaramos la independencia. Entonces te podrás imaginar que entrado el siglo XX fue incluso que pudimos conectarnos. Pero hoy el gran desafío que tenemos es conocer al venezolano de nuestro tiempo. Este venezolano, y es una de las grandes reflexiones de los padres de la democracia, de Betancur, de Caldera, de Villalba, del propio Uslar, de Miguel Otero Silva, de Mario Briceño Ragorri, de Mariano Picón Sala, de los grandes escritores venezolanos que se dedicaron durante su tiempo a conocer a ese venezolano que ellos tenían, que venía de la Venezuela rural, y ellos querían insertarlo en la Venezuela petrolera. Ese fue el primer paso de todo eso, y ese es el primer paso que estamos haciendo nosotros, es conocer. Y conocerlo a través de los ojos de los maestros. Hemos realizado más de 100 círculos de maestros en regiones del país. Eso va desde el Tuy hasta regiones del llano venezolano adentro, hasta caseríos campesinos, porque es que no era la campaña tradicional electoral de ir a los centros más poblados, no, no, no. Es ir a conocer las realidades, porque hay otra gran realidad que hay en Venezuela, que es que hay un desplazamiento desde los años 60 del siglo pasado, un desplazamiento del campo hacia la ciudad, que tú mismo pudiste observarlo cuando vivías aquí. Sin Cuando duda. tú entras a un sector popular de Caracas, es como que si estuvieras entrando a un sector rural de Venezuela. Es decir, la ciudad nunca los recibió, y eso tengo 15 años entendiéndolo, porque yo no estaba en Caracas. Yo fui concejal de Chacao los primeros años, pero luego lo que me he dedicado en los últimos 15 años es a estar en Caracas capital. Y hoy somos la primera fuerza política. El Lápiz es la primera fuerza política de la capital de la República, duplicando en votación a la oposición tradicional. Pero eso nos permitió, ¿por qué? Porque veníamos de los sectores más populares y de haciendo trabajo social entendiendo esas realidades. Entonces, ese campo venezolano
que tú lo ves en Tinaquillo o lo ves en Manrique, que es un sector campesino al lado de San Carlos en Cojedes, o ves en Ospino en Portuguesa, o lo ves en el sur del lago de Maracaibo, o lo ves en los Andes, etcétera, o en oriente de Venezuela, se desplaza hacia los sectores de las áreas metropolitanas. El área metropolitana de Valencia, el área metropolitana de Maracay, el área metropolitana de Caracas, el área metropolitana de Barcelona. Es decir, tenemos un tema de desplazamiento poblacional que viene desde los 60, pero que con la quiebra de la industria petrolera y con la quiebra de la economía artificial, esos se volvieron grandes centros de pobreza y de hambre terrible. Y el campo venezolano desprovisto de todo. Y, Claro es que es decir, eso. y hoy no tienen atención de nada. Entonces, entenderlos, pero ellos han sobrevivido. Ahora, ¿cómo sobreviven? Entendieron que el Estado ya no les iba a dar nada. Ahora, ese nuevo venezolano, yo vengo insistiendo que es un venezolano Sí. distinto al del 2018, al del 2014, al del 2010, al del 2005, al del 98 y a la de 1958. Es un venezolano que no depende del Estado para vivir. Eso tiene unas consecuencias y unos cambios sociológicos, antropológicos inmensos. Además, con la influencia de la diáspora venezolana sobre ellos, que tiene una influencia muy positiva también, porque antes le mandaban algo, comenzaron a mandar dinero, pero después comenzaban a mandar mercancías, porque, por ejemplo, el espíritu emprendedor colombiano, por decirte alguno, para no hablarte de otros países, el espíritu emprendedor del colombiano que montaba una bodega, que montaba un pequeño negocio, eso se traslada a las ciudades venezolanas. ¿Por qué? Porque comienzan a decir, mira, lo que yo estoy vendiendo aquí, tú lo puedes vender allá también. Claro. Entonces comienza a haber unos cambios de mentalidad y unos cambios de expectativas y de esperanza. Ese es el problema de fondo ahorita. ¿Cuál es mi mayor rival para la presidencia de la República, Víctor? A La ver. abstención, Sí. el desánimo, pero la abstención no porque no crean en el sistema electoral, es que la abstención es por el desánimo o la desesperanza o porque simplemente el Estado venezolano no tiene nada que ver con mi vida hoy. Entonces, Claro. yo tengo que irlos a convencer de decir, miren, sí, vale la pena hacer una reforma, a tener un presidente independiente que no sea parte del conflicto de estos últimos 25 años. Evidentemente, tuve una posición que, ojo, nunca lideré, nunca formé parte de la cúpula opositora, sin duda alguna, pero siempre me mantuve en una sola línea, es verdad, yo nunca voté por Hugo Chávez. Respeté al chavismo porque además he hecho y respeto, y además es el momento de pasar la página en Venezuela. Pero entendiendo que ese venezolano que está ahí es un venezolano que le ha pasado muy mal, que tiene Hay, problemas sí. serios, hay problemas mentales. Mira, hay las grandes enfermedades psicológicas y lo que se ha incrementado en Venezuela últimamente, Víctor, es el tema de los suicidios. Es un tema gravísimo. El tema de abusos sexuales en menores, por ejemplo, es un Sí, la tema trata de personas, gravísimo. por ejemplo. La trata de personas también. O sea, esos son temas muy graves que lo trae, por supuesto, que vienen acompañados en el paquete de la pobreza extrema, pero que tienen que tener una respuesta de un Estado que tiene que reformarse, que tiene que transformarse para hacerse útil a los venezolanos de nuevo. Ahí justamente hay un punto neurálgico con respecto al próximo tema. Se nos está pasando rapidísimo el tiempo y hay muchos temas que nos gustaría abordar en este diálogo, aprovechando su oportunidad y su gentileza. Recordamos a las usuarias y usuarios de Píldoras Digitales que estamos en el podcast de Píldoras Digitales con Antonio Ecarri Es la hora de hablar. Y ahora me gustaría hablar, o por lo menos conocer su impresión con respecto a esto de lo que usted mencionaba, de reformular la presencia del Estado y su incidencia en diferentes aspectos. Otro de los aspectos neurálgicos que ha venido impactando en Venezuela en general, pero fundamentalmente en la población, en las poblaciones de frontera, no solamente en la frontera colombo-venezolana, sino también en lo que tiene que ver con esa vasta frontera entre Brasil y Venezuela, lo que es la disputa Esequiba en el oriente del país y todo lo que es la frontera marítima al norte. En un resumen, le pido el poder de síntesis para poder tener en 2 pinceladas cuáles serían las propuestas de Antonio Ecarri, presidente, para robustecer, cambiar esta dinámica de divisa y dejar de ser una zona relegada, apartada de los centros de poder, para poder ser realmente una zona de influencia, de integración y no de exclusión
como se ha venido presenciando en los últimos años? Bueno, lo primero es trabajar la confianza, eso es muy importante, porque nadie va a invertir nada en Venezuela si aquí no hay tranquilidad, si no hay paz y hay estabilidad. Eso es muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, que viene dentro de ese paquete, hay un paquete de leyes que hay que aprobar en Venezuela que desmonten el viejo Estado y den paso a un Estado mucho más innovador, mucho moderno e innovador, que se parezca mucho más al siglo XXI. Por ejemplo, yo tengo que darte condiciones para que tú inviertas. Eso tiene que ver con contratos de estabilidad jurídica, contratos de estabilidad tributaria. Nosotros hemos propuesto la dolarización de la economía venezolana definitivamente, adoptar el dólar como moneda, simplemente teniendo al bolívar como una referencia o incluso abrirnos a ser un país de multimoneda. Es decir, que la moneda con que la puedas trabajar, puedas hacerlo. Estamos en unos tiempos de globalización, pero por supuesto, con un Estado Ujú. fuerte que pueda atender áreas importantes como salud, educación Sí. y seguridad social, que son los grandes temas nacionales. Pero para que Cari, eso venga, tengo que ujú, traer inversión extranjera, tengo que abrirme, como tú mismo decías, Víctor. Ahora, sí, eso que hoy está abandonado o son áreas de conflicto, deberían sí. ser zonas donde más bien atraigamos la inversión. Imagínate tú que el Caribe es el centro del comercio mundial. Estamos Ujú. prácticamente al lado del Canal de Panamá Sí, con puertos la, naturales. Es la posición de Venezuela estratégica. geográfica es estratégica. Y es muy malo para el resto de América Latina que la Ujú. puerta norte de América Latina esté cerrada con un candado. Entonces, evidentemente, tenemos que abrir ese candado, pero ese candado se abre con la llave de la confianza. Carri, introduzco un tema que no lo tenía en agenda, pero ya que usted lo menciona, le pido una referencia porque me llama poderosísimamente la atención, o por lo menos nos gustaría tener su lectura. Usted habla de dolarizar la economía venezolana. Otros países de América Latina han incursionado, por ejemplo, se me viene a la mente ahora el caso de Ecuador, pero en este contexto, bueno, tras el conflicto ucraniano, hay una serie de guerras económicas que se han presentado entre China y Estados Unidos. Muchos países, inclusive países de América Latina, Bolivia ahora hace poco incorpora el yuan como moneda de cambio en sus intercambios comerciales y está una fuerte presencia ahora con la presidencia de Dilma Rousseff en el Banco de Desarrollo De los de BRICS. los BRICS. Entonces, ¿cómo se posicionaría una Venezuela con el cargo presidente proponiendo una dolarización cuando hay potencias mundiales de suma importancia como Rusia, China, la India y otros, y Sudáfrica, entre otros, que están proponiendo desdolarizar su economía? ¿Cómo se entiende esta direccionalidad político-económica de un Ecarri presidente? Bueno, por eso te decía que en un primer momento habíamos pensado en la dolarización por el modelo de Ecuador, porque había que frenar la inflación en Venezuela y en Venezuela el gran mal que hemos tenido durante todos estos años es teniendo un banco central muy débil al servicio de la politiquería y de los partidos políticos para extender el gasto público de manera artificial, robándole el poder adquisitivo a la gente, que es la eterna historia de toda América Latina. Ahora, necesitamos monedas fuertes. Yo, por eso ahí te dije que podíamos entre la dolarización o el régimen del multimoneda. Es Cierto, decir, cierto, cierto. lo importante es que no dependamos. Y, ojo, yo puedo incluso aceptar la propuesta que dio el presidente Lula sobre el tema de una moneda única latinoamericana. Yo Ujú. propondría, déjame decirte, no es porque esté hablando contigo, pero es la primera vez que lo voy a decir en un medio de comunicación, pero lo he dicho en privado. Yo creo que podemos tener una moneda única latinoamericana, pero que el Banco Central tenga el Uruguay. Porque yo creo que en Uruguay es como la Bélgica de América Latina, es decir, el Banco Central tiene que tener una influencia de una nación muy estable, de una nación muy serena, donde nosotros podamos tener y pueda descansar allí el Banco Central y que maneje el tema de la moneda con una estabilidad y una serenidad lejos, ¿sabes?, de la toma de las decisiones burocráticas que incidan en la devaluación de las monedas para pagar el gasto público. Es decir, robarle Ujú. el poder adquisitivo a la gente para pagar gasto público, que fue lo que nos pasó también a los venezolanos durante toda esta tragedia. Que Sin cuando se duda. cayeron los ingresos petroleros, pues a Maduro no se le ocurrió otra cosa que prender el Banco Central de Venezuela y prender la máquina del Banco Central. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizarnos.
Entonces, Venezuela no puede seguir, y el resto de América Latina tampoco, con monedas que están ancladas al burocratismo de turno. O sea, nosotros debemos entrar en ese mundo que tú estás hablando, que pueden ser las BRICS. El Banco de las BRICS a mí me parece también que por vía de las BRICS también puede ser, siempre y cuando las monedas como en Europa estén, Sí. porque tú te acuerdas lo que se movía la moneda italiana, la lira o la libra esterlina. Bueno, esa sí ha sido de los más fuertes del mundo, pero cómo se movía la peseta española, por ejemplo. Y todas esas monedas, cuando llegaron a la zona euro, bueno, se tuvieron que estabilizar todos esos países, a juro. Pero Ujú, evidentemente el Banco Central Europeo no podía estar en Italia o España, tenía que estar en Bélgica. ujú, Ahora, todo este tipo de cosas tienen que venir porque es que al final nosotros hoy somos los más aporreados de América Latina, o sea, somos los más golpeados de América Latina. Pero esto, como me decía un amigo mío, decía que ujú. irse de Venezuela para otro país de América Latina era como de cambiar de camarote en el Titanic. Es decir, todos estamos sujetos a estos mismos problemas, a estos vaivienes políticos terribles que nos han marcado el siglo XIX y el siglo XX y lo que va del siglo XXI a toda América Latina. Entonces, debemos entrar en una fase de estabilidad para el desarrollo de nuestro pueblo, que es importante. Ujú. Entrar todos en una fase de estabilidad para superar la pobreza. Eso debería Sin ser duda. la gran marca de toda América Latina y por eso es tan importante la integración. Sin duda, sin duda. Carrie, usted hablaba recién del burocratismo. Hay otro de los temas que han sido elementos de debate y de confrontación permanente, que es el tema, usted lo mencionaba también, que es el tema del rentismo petrolero. A esto se le suma el tema de las medidas coercitivas unilaterales, pero también el tema de la corrupción. Si le pidiera en una frase, en un minuto, ¿cuál sería el par de propuestas o el paquete de propuestas que sea usted presidente o el presidente que asuma en el próximo gobierno debe tomar para frenar esta debacle en lo que tiene que ver con los impactos de la corrupción, los impactos del burocratismo, los impactos de las medidas coercitivas, pero también los impactos de esta falta de una política de Estado, digamos, a largo plazo, que supere o vaya más allá de un periodo de gobierno. ¿Cuáles Lo, serían las estrategias para consolidar estas posibilidades? la primera estrategia de todas es prender la luz. Es Uh -huh. decir, donde hay A ver. corrupción, donde hay oscuridad. Es Uh decir, -huh. debemos de adoptar las tesis que han trabajado muchísimo en universidades europeas, las tesis del gobierno abierto. Es Sí, decir, además eso va ya con un tema de derecho humano. Es decir, los sin ciudadanos duda. tenemos el derecho a que nuestros gobiernos sean abiertos. Es decir, que a través de la innovación y de la tecnología nosotros podamos observar el movimiento hasta de las partidas presupuestarias. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos saber los venezolanos cuántos buques de petróleo se están vendiendo? O sea, ¿cuántos Ahora, buques de petróleo están saliendo? Ahora, esa corrupción que hay vimos en un, PDVSA, que es el robo de la sí, historia, que todavía no han explicado, pues bueno, déjame explicarte, o sea, déjame decirte que la novela está por la mitad, pero son miles de millones de dólares sí. perdidos. Ahora, ¿perdido por qué? Por la oscuridad. Porque hay un silencio estadístico desde, no de ahora, sino de hace muchos años en Venezuela. Muchos, cuando uno intenta buscar datos estadísticos actualizados en organismos multilaterales sobre la realidad venezolana, ya sea educación, salud, producción, inversión y demás, cómo se invierten los recursos públicos, eso está vacío, o sea, no hay una forma de donde ser asertivo en esa aprehensión de esos datos. Recuperar la trazabilidad estadística de los diferentes procesos económicos, sociales, culturales y productivos de Venezuela forman parte de su plataforma. Es indudable. O sea, necesitamos tener, es que aquí las estadísticas se escondieron tanto que Uh se -huh. perdieron. Es decir, ahora no se encuentran por ninguna parte. Nosotros necesitamos reconstruir el sistema estadístico, el sistema, además tener un sistema donde cualquier venezolano a través de su teléfono inteligente pueda tener acceso al manejo de las cuentas del Estado. Es decir,
cuánto ingresa y cuánto sale. Es decir, así de transparente. Es decir, ver a Venezuela como una empresa, donde todos somos accionistas y donde todos tenemos derecho a saber en qué se invierte el dinero del país. Eso es una cosa que tiene que venir, además, para toda América Latina, el tema de la información en el siglo XXI. No hay por qué estar ocultando. Eso más bien debería ser delito. En Venezuela debería estar penalizado, como en el resto de América Latina, el esconder información del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado debe dejar de ser una caja negra para que los ciudadanos de un país además sepan a qué atenerse. Si a mí se me están cayendo los ingresos, ¿por qué tengo que esconderlo? Al contrario, tengo que advertirle al país como presidente, mire, se nos están cayendo los ingresos, vamos a tener que tomar medidas. Pero hay que hacerlo de manera transparente para que la gente sepa cuál es el tamaño del daño. Porque es que aquí, por ejemplo, aquí se pelean entre decir, no, es que los culpables son las sanciones. No, es que los culpables son ustedes por haber llevado a la empresa así, pero al final quien paga los platos rotos son los que están, es la población en general. Pero culpables, los dos son culpables. Y los dos son culpables por uno, porque imagínate tú, hacer oposición para asfixiar a un país, es una cosa loca también. Entonces, unos llevaron a la quiebra a la empresa y los otros además para completar aíslas al país, porque aislándolo supuestamente ibas a tumbar al gobierno. Bueno, a quien tumbaste fue el bolsillo y el plato de comida de los venezolanos. Hay hablábamos hace un tiempo atrás con el señor Eduardo Fernández y le planteábamos una situación, ¿no? Entre estas acusaciones mutuas, donde la oposición acusa al gobierno de querer perpetuarse en el gobierno y la realidad lleva a pensar o a entender una suerte de idea de que hay acciones, como usted bien lo mencionaba, de la oposición, que la llevan a perpetuarse en una situación de oposición, para no cambiar de ese rol, digamos, político que se juega en la realidad venezolana. Pero en un nodo central, ya que usted hablaba de transparencia y de transparentar los datos, en una realidad donde no podemos ser ilusos en no darnos cuenta de que Venezuela está posicionada sobre un tesoro codiciado por múltiples potencias internacionales. Entonces, ¿cómo congeniar el tema de la transparencia y el tema de la seguridad? A la luz, por ejemplo, de lo que decía el expresidente Trump, de decir, bueno, que con respecto a la política internacional de Biden, que en su gobierno estaba próximo a asfixiar económicamente a Venezuela para hacerse de sus recursos. En este panorama, ¿cómo se administra la transparencia para una buena gestión con la seguridad de que los recursos no van a ser expoliados por potencias extranjeras? Bueno, es que precisamente no es una dicotomía, es que para mayor transparencia, pues eso evita que otras potencias quieran venir a expoliarnos a los venezolanos. Esto no es nuevo, o sea, eso no es nuevo en Venezuela. En Venezuela siempre se han querido poner la mano de distintas maneras, desde épocas de la colonia. Pero la verdad es que hoy Venezuela es un país sumamente rico y debemos tener más bien unas Fuerzas Armadas profesionales, técnicas, con alto nivel de tecnología, precisamente, y con una clase política independiente que no tenga que ver con intereses extranjeros de la más baja calaña. Es decir, porque baja calaña es depender de una isla del Caribe que está en ruinas y habernos copiado un modelo que terminó por destrozar el país, como también es un error garrafal y antihistórico estar dependiendo de un embajador norteamericano que te dicte a ti cuáles son las medidas a tomar. No, esto tiene que nacionalizarse de nuevo. Venezuela tiene que tomar su soberanía de nuevo, y eso es lo importante de una nueva clase política y de una nueva política y de un nuevo sector independiente distinto, es más, independiente. Es decir, que no depende de nadie. Claro. Y que podamos llegar para reconstruir al país, pero el factor soberanía es fundamental. Pero la soberanía con la transparencia va bien. ¿Por qué? Porque en la medida en que sepamos nosotros, además, lo que tenemos, sabemos lo que no se pueden robar. Sin duda, Carrie, nos hemos pasado largamente del tiempo que le habíamos invitado para dialogar. Agradecemos su gentileza. Sabemos que son todos temas sumamente interesantes y aparte de una realidad y una actualidad que determinan el movimiento político a la interna y hacia el exterior de Venezuela.
Para ir redondeando, hay uno de los aspectos, hay muchos temas que nos quedaron en el tintero, pero uno de los aspectos medulares, usted lo mencionaba al pasar, que tiene que ver con América Latina. En una presidencia de Kerry en Miraflores, ¿cómo será el relacionamiento con los países de la región? No solamente de los más cercanos a Venezuela, como son estas dos potencias económicas, culturales y territoriales, como es Brasil y Colombia, sino con el resto de los países. Se habla de reincorporación a la CAN, se habla de cómo Venezuela vuelve o se reposiciona dentro de lo que es la estructura político procedimental del Mercosur, por determinadas circunstancias ha quedado vedada políticamente con respecto a estas acciones dentro del bloque comercial, y también lo que es la CELAC, por ejemplo, para hablar de algunas de las estructuras supranacionales. ¿Cómo se posicionaría un gobierno de Kerry frente a estos relacionamientos internacionales al interior de América Latina? Mi gobierno será un gobierno de reintegración. Es decir, estaremos, Víctor, en todos los mecanismos de integración posible y seremos facilitadores y además además tenemos que impulsar políticas como las que hablamos hace ratico, como por ejemplo una moneda única para América Latina. Nosotros somos partidarios de eso. El gobierno del lápiz, el gobierno de Kerry, el gobierno de la educación en Venezuela va a ser un gobierno integracionista. Es decir, un gobierno que va a insertarse en una región que necesitamos estar conectados. Nosotros estamos conectados más con Europa y con Estados Unidos que con el resto de América Latina. Eso no puede ser. Es decir, nosotros tenemos que volver a ese proyecto original. No quiero volver a caer en el cliché ese. Tenemos que volver a Bolívar, pero es que la verdad es que debemos entendernos. Nos necesitamos. La energía venezolana se necesita en toda América Latina. Ser el gran puerto de América Latina hacia el Caribe, como es somos la fachada atlántica también. Es decir, podemos hacer muchas cosas y podemos hacer cosas juntos que nos van a hacer fortalecernos. Y algo prioritario, Víctor, la educación. Yo sueño con tener un sistema latinoamericano de educación. Es decir, que tengamos una escuela innovadora desde la Patagonia hasta el Río Grande. Es decir, que nosotros podamos tener realmente un sistema educativo que se compenetre desde el punto de vista cultural, porque ahí en la escuela es que vamos a ir a construir el continente del mañana. Entonces, por eso es necesario que el primer impulso de la integración no sea solamente aduanero o económico, que es lo tradicional, sino que el gran impulso que nosotros vamos a dar durante mi gobierno es la integración y construir un modelo de integración en la educación, porque la educación es la gran energía y la gran riqueza del siglo XXI para toda América Latina. Antes de pedirle un mensaje para estas venezolanas y estos venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela en esta diáspora que se ha conformado en los últimos años, me gustaría conocer su opinión puntual, en una palabra, con respecto a algunos temas, algunos personajes de la vida política venezolana para ir definiendo su perfil, más allá de todo lo que nos ha venido comentando en la jornada de hoy. Si yo le digo o le menciono el chavismo, ¿usted cómo lo definiría? Un fenómeno social y político. ¿A Chávez? Un expresidente muy popular. La oposición. La tradicional desfasada. ¿Leopoldo López? Alguien que se perdió en el camino. Nicolás Maduro. El futuro expresidente de Venezuela. ¿Venezuela? El país de mayor oportunidades de América Latina. María Corina Machado. Una valiente dirigente que tendrá su oportunidad de ser presidente. Recientemente se abrieron las inscripciones para las personas que están fuera de Venezuela para que puedan participar en estas primarias, que obviamente usted no forma parte, pero que hace un termómetro, ¿no? Estamos hablando, hay diferentes estadísticas, hablábamos recién de la falencia con respecto de las estadísticas dentro y fuera también de lo que importa en Venezuela, hablan de 6 millones, 5 millones, 7 millones de venezolanos fuera del país, muy pocos miles de venezolanos se han inscrito a estas primarias. ¿Qué mensaje le da a Antonio de Kerry
a la diáspora venezolana y a los venezolanos que están resistiendo dentro del país por ejemplo, lo que usted decía, el debacle en el sistema educativo, el debacle en el sistema sanitario, el debacle en el sistema productivo, y considerando inclusive, y esto es lo que llama poderosísimamente la atención, donde Venezuela está estratégicamente posicionada no solamente por el petróleo, sino también por el tema de la energía eólica, el tema de la energía solar, el tema de la energía marítima que se está explotando en otros países europeos para generar energía, esa energía que tanto hace falta para la producción y el desarrollo sostenible del país, para avanzar en esa estrategia, en esa máxima que usted conoce bien, que es el sembrar el petróleo para diversificar la producción. ¿Qué mensaje le daríamos a estos venezolanos y a estas venezolanas fuera de Venezuela en la jornada de hoy? Bueno, mi mensaje es uno solo. Ustedes ahora son más fuertes que antes y juntos vamos a poder construir esa nueva Venezuela que tanto soñamos, que tanto anhelamos, pero lo vamos a hacer con esa energía que ya ustedes tienen. Una energía que nos costó mucho, que nos ha costado muchas lágrimas, que nos ha costado muchas distancias, que nos ha costado mucho sacrificio, pero ahora tenemos una fuerza y una convicción que no teníamos antes. Viene una nueva fuerza en Venezuela que representa el futuro y no el pasado. Viene una nueva fuerza en Venezuela que representa la innovación y a la educación, que es la única vía de transformar a un pueblo desde los confines de la historia, pero que hoy cobra mayor fuerza. El mundo está cambiando, nosotros estamos ya adaptados a procesos de cambios y muy drásticos, pero los venezolanos vamos a tener la palabra en el siglo XXI y vamos a comenzar a hacerlo. Lo primero es que nos conozcamos, que estemos en contacto y que haya una nueva manera de hacer la política. Esas nuevas maneras es con cosas muy prácticas, con reformas, con leyes puntuales, con reformas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Y por eso lo que viene es bueno. Yo no es que sea simplemente un optimista, enfermizo o un utópico, pero lo que viene es muy bueno para Venezuela, porque es que hoy lo que vemos es una clase política que no se parece a la gran mayoría de nosotros, y esa es la verdad, y por eso es que surgen opciones como la nuestra. Entonces, hoy por hoy, ¿qué queremos nosotros? Esta opción, ¿qué quiere? Representarlos a ustedes, representar a los venezolanos que no nos sentimos identificados ni con esa oposición fracasada, ni con el gobierno pasado. Entonces, es decir, ya pasar este capítulo de la historia y construir una cosa totalmente nueva de reconciliación y que podamos trabajar todos juntos los venezolanos. Antonio Ecarri, dirigente político y precandidato a las elecciones nacionales de Venezuela. Le agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo de Píldoras Digitales para este espacio de Es la Hora de Hablar, porque siempre es la hora de hablar de los temas que importan de nuestra América Latina, tanto estructurales como coyunturales en esta realidad latinoamericana. Le agradecemos enormemente su tiempo, su amabilidad por esta gran extensión que hemos tenido con respecto a este espacio de comunicación, que será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Víctor. Saludo a todo tu equipo y especialmente a Uruguay, una nación a que admiro profundamente y aspiro a estar muy pronto por allá visitándolo. Muchísimas gracias. Para cerrar, una frase para los venezolanos en Uruguay. Cópiense lo bueno para que se lo traigan para acá muy pronto. Que pase bien. Un saludo a usted y a todo su equipo por habernos facilitado esta oportunidad de dialogar en la jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias, Víctor.